que debería obligar y motivar al gobierno para establecer estrategias adecuadas para enfrentar, pero no hace absolutamente nada. Para él, la apertura por fases es el plan. No es posible pensar que un plan de superación de la crisis, o sea, de reactivación, recuperación de esta crisis tan grande, simplemente lo pongan por fases. No es eso. No, o sea, lo que hay que establecer es todo un plan que da una hoja de ruta hacia dónde vamos, en cuánto tiempo, qué es lo que vamos a requerir, cuánto va a costar, qué recursos vamos a utilizar, qué sectores se van a apoyar, empujar y todo eso. O sea, no hay nada de eso. No hay nada absolutamente de un plan adecuado que garantice un proceso gradual, serio, de superación de la crisis. Aquí los empresarios están abriendo en su perspectiva individual, sin ningún criterio de rumbo ni nada. El rumbo de ellos es obviamente abrimos para ver cómo sobrevivimos y cómo ganamos. La gente, las personas del sector informal o trabajadores por cuenta propia han abierto y están trabajando y buscando también lo mismo. ¿Cómo superamos esta situación? ¿Cómo obtenemos ingresos para sobrevivir? De hecho, como ustedes saben, hubo un momento en la situación del país donde en el contexto de ese gran confinamiento la gente empezó a salir con banderas blancas a pedir comida. O sea, la crisis y la mala gestión gubernamental generó hambre. O sea, es inconcebible esa situación. Nunca antes en este país habíamos llegado a eso. Y la gente, ante esa situación tan grave, esperando que el gobierno le regalara una canasta alimentaria, tristemente no la resolvía, le podía resolver una semana, pero no la resolvía toda su vida. Entonces la gente empezó a salir, con ley o sin ley, pero salió a vender, a buscar cómo rebuscarse en este contexto para poder sobrevivir. Entonces lo que te quiero decir es la incapacidad y la ineficiencia de un gobierno para enfrentar adecuadamente la gestión sanitaria y la gestión económica. Pero la gestión económica llega más allá. El problema de pobreza, por ejemplo. En el 2019, según las estadísticas de la encuesta de hogares de propósitos múltiples de El Salvador, establecía que más o menos el 24-25% de las familias o los hogares estaban en situación de pobreza. Obviamente había bajado el nivel de pobreza en relación al 2008, más o menos como 14 puntos más o menos la pobreza. Pues ahora se dice que, y según la CEPAL misma, que ese nivel de pobreza vamos a volver vamos a perder esos 10 años donde se logró mejorar la situación de pobreza de la gente y vamos a volver a los 40% o 50% de pobreza. En la pobreza extrema estaban alrededor del 12% en el 2008 y bajó al 4%, 4-5% en el 2019. Resultado de las políticas que se habían aplicado en los últimos 10 años. Esa pobreza extrema ahora se estima que va a llegar nuevamente al 12 o más por ciento. O sea, se perdió todo lo que se hizo en esos 10 años. Entonces, hay un manejo, por eso les decía, el manejo ha sido totalmente inadecuado porque podíamos haber
estabilizado esa cifra, podríamos haber manejado de mejor manera el país y la economía y aportarle a la población mecanismos para sobrevivir de mejor manera, que no son las canastas alimentarias y no son los bonos de un X o Y cantidad. Entonces, esas cosas son las que a nosotros nos preocupan y obviamente nos molesta que el gobierno no haya tenido la capacidad de entender de que tiene que sentarse con los sectores sociales, económicos, políticos, a discutir una estrategia para superar la crisis, tanto la crisis sanitaria como la crisis económica. Pero al contrario, el gobierno y su presidente, especialmente el presidente, desestimó todas las visiones técnicas, científicas para el combate al coronavirus. Desestimó todo eso e hizo lo que él quiso. Obviamente, totalmente inadecuado. Y todavía, ahora, sigue en esa lógica. Ustedes van a ver que es muy probable que dentro de un mes el presidente vuelva a decir que hay necesidad de encerrar otra vez todo el país. Porque bajo su lógica es que va a haber un rebrote después de esta apertura y que por lo tanto hay que volver a encerrar. En vez de decir, bueno, ahorita actuemos, veamos a nivel local, a nivel municipal, cómo se están desarrollando los comportamientos del coronavirus y actuar sobre ello con todo el sistema de salud. Pero no lo hace, no lo quiere hacer. Él lo que quiere es demostrar que supuestamente él tiene la razón, que por lo tanto hay que encerrar a todo el mundo de por vida, lo cual es totalmente incorrecto. Ya los empresarios le han dicho, es la crisis económica que tenemos. Si seguimos en esos marcos de encerramiento, la crisis es peor y la situación de hambruna y pobreza y miseria de la gente va a ser peor. Entonces, estamos en esa pelea. Pero bueno, no solamente en el marco de la pobreza, el empleo, la economía y las exportaciones, sino que también en el marco fiscal del Estado. Como han sido incapaces de manejar adecuadamente la situación económica, entonces obviamente ahorita enfrentan una crisis fiscal terrible que no hay en ningún otro país de Centroamérica. O sea, tenemos una caída de ingresos del gobierno, dicho por el ministro mismo de Hacienda, que puede alcanzar los 950 millones de dólares este año o superar los 1.000 millones de pérdidas de ingresos fiscales. Eso significa que el gobierno no va a tener recursos suficientes para poder implementar programas y proyectos que ayuden ciertamente a superar la crisis. Entonces el resultado es, como les digo, es la causa de esta situación es el manejo inadecuado de la economía en el contexto de esta pandemia. Aquí no obviamos el criterio de los protocolos, de los criterios de bioseguridad y todas esas cosas. O sea, todos deberían asumir esa cuestión como su realidad. Pero, como el gobierno no hizo nada en la parte económica, sino que más bien perjudica, entonces tenemos estos resultados. Y en ese contexto, la crisis fiscal que enfrenta el gobierno en este momento es sumamente grave. Como decía, van a perder entre 950 y 1.000 millones de dólares de ingresos, lo cual limita las capacidades del gobierno para actuar en muchas cosas. Se han endeudado en forma gigantesca en 6 meses. Estamos hablando de préstamos por 3.000 millones de dólares, que es casi un 75% del presupuesto nacional. Está endeudado. Una gran deuda con organismos financieros internacionales, el Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, BID, etcétera, y otros organismos bilaterales.
y el Banco Centroamericano, etcétera. O sea, un endeudamiento gigantesco, pero que si no se utilizan esos fondos adecuadamente, estamos perdidos. Esos fondos tienen que ir a apoyar la reactivación de la economía. Tienen que ir a propiciar un marco de mejora en las condiciones de la gente, de la población, a generar empleo, a estimular la inversión, etc. Si no lo hacen, esos 3.000 millones va a ser una carga histórica para la gente. Entonces ese es el gran problema que tenemos ahorita y es el pleito que hay ahorita entre el gobierno, la Asamblea Legislativa, en función de cómo se van a utilizar recursos, la falta de transparencia, la corrupción que se ha manifestado. Estamos hablando de millones ya de marcos de corrupción que están planteados y que tienen que ser investigados. Entonces, estamos hablando del despilfarro de recursos en forma inadecuada por parte de este gobierno. Gastos en propaganda que no tienen ningún sentido, simplemente para levantar el perfil de un presidente que no funciona adecuadamente en la realidad del país. Esto es una desgracia. Entonces, en esa perspectiva, obviamente la crisis fiscal es grave. O sea, como les digo, estamos alrededor de que El Salvador va a presentar ya una relación de 92% o más de la deuda pública en relación al Producto Interno Bruto, que está por encima de todos los países centroamericanos, y nos acercamos a los países de América Latina que tienen mayor endeudamiento, como el caso de Venezuela, Brasil, Argentina, etc. O sea, estamos en ese nivel ahora. Estamos compitiendo. Como a este presidente le encanta la competencia y ser el mejor de todos, pues bueno, ahí estamos. Somos de los mejores en términos de un gran endeudamiento y de una gran incapacidad de cómo se va a manejar el país. De ahí, el déficit fiscal que se espera para este año es de más del 10% del Producto Interno Bruto. Es un déficit altísimo que requiere recursos para resolver. Entonces tienes que volverte a endeudar para poder resolver el problema del déficit fiscal. Entonces, pero si no tienes margen, porque ya te endeudaste demasiado, no sé cómo se va a hacer. O sea, estamos en ese gran dilema entre el endeudamiento y el gran déficit fiscal. Entonces, claro, lo que va a venir es posible, esperemos que no sea así, pero es posible que ya el gobierno firmó un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para empezar a aplicar medidas a partir del 2021. Medidas que tienen que ver, que son las clásicas medidas de ajuste estructural. Hay que establecer mayores impuestos y hay que reducir el gasto público. Mayores impuestos, todavía no está claro, aunque ellos plantean que hay que incorporar el impuesto al patrimonio o al predial, pero también dejan abierto ahí otros impuestos. Los otros impuestos son posiblemente el impuesto al IVA, incrementar el impuesto al valor agregado en 3 puntos o más. Mecanismo fácil para conseguir ingresos, pero que impacta negativamente en los sectores medios, de medianos ingresos y de bajos ingresos. Entonces, por lo tanto, vamos a tener una situación sumamente crítica para estos sectores. Estos van a ser afectados por ello. Hay un impuesto a la gasolina que se quiere imponer, etcétera, etcétera. Entonces vamos a tener un conjunto de medidas de ajuste y también de reducción de gastos, que significa eliminar empleos. Cuando el gobierno, o sea, cuando el sector público
es un sector clave de la economía para poder activarla.